prometido siempre en hora en punto. Eh, Buenas tardes y buenos días a todos, porque tenemos una parte importante de participantes del otro lado del charco. A todos los que habéis entrado y os estoy viendo entrar con el navegador, sí que como os digo en el chat, os recomiendo encarecidamente que entréis a través de la aplicación y así podréis descargaros ficheros que os hemos puesto aquí en la sala y también enlaces que tenemos ahí preparados para vosotros. Nada, simplemente es volver a pedir entrar en la sala con el enlace y en la ventana del navegador os preguntará si queréis entrar con la aplicación o no. De todas formas, tenéis un par de correos electrónicos que os hemos ido enviando antes de ayer y esta tarde, esta mañana para los amigos chilenos y colombianos, donde os dan los enlaces para entrar. Veo que algunos lo estáis haciendo ya. Bien, pues nada, vamos a comenzar con el webinar. En primer lugar, muchas gracias a todos por el interés que habéis expresado registrándoos y quería presentaros en esta ocasión a, a los compañeros de hoy, que sin que sirva de precedente y aunque lo dije en el webinar anterior, pues somos más de dos. Y en este caso quería presentaros a Lucas, ya lo conocéis, pero también voy a pedir que se presente para los que llegáis nuevos al webinar. Y en primer lugar a César Camisón, que es catedrático de Dirección de Empresas y es director del Grupo de Investigación de Estrategia y Competitividad en la Universidad de Valencia y que, como no, le atraqué con un email, con una presentación que pedí que pudiéramos tener y muy gustosamente se prestó a invertir no solo el rato del webinar, sino de las reuniones previas que hemos tenido para prepararlo. Y eso se lo agradezco muchísimo. Entonces, César, ¿quieres presentarte un poquito en unos segundos? Sí, sí, Miguel, gracias. Bien, buenas tardes a todos. Soy César Camisón, soy catedrático de Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia. Después de un largo periplo de ya casi 40 años de oficio, en los que he estado en varias universidades españolas, también en varias universidades extranjeras como profesor invitado. En estos momentos dirijo en la Universidad de Valencia el grupo de investigación en estrategia, competitividad e innovación. Y el tema que hoy abordamos me es particularmente atractivo, como luego iremos comentando, porque los trabajos de prospectiva han sido una de las líneas en las que mi grupo ha trabajado y donde creo que hemos hecho algunas aportaciones interesantes que espero que podamos hoy compartir y discutir. Muy bien, pues muchas gracias, César, de nuevo por invertir parte de tu tiempo aquí, aunque sea tiempo confinado o confitado, como solemos decir. Y bueno, Lucas, preséntate de nuevo, aunque hay gente que ya te conoce. Adelante ¿Qué tal? con... Buenos días y buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, y un placer estar con César, que además somos amigos de hace tiempo también. Bueno, yo dirijo DCN, que somos una boutique de consultoría estratégica basada en Valencia, donde nacimos hace casi 20 años para apoyar la internacionalización de la economía española. Mi experiencia profesional previa, yo soy ingeniero industrial de técnicas energéticas y trabajé en BP, en British Petroleum. Trabajé, después de hacer un MBA, trabajé en McKinsey, en las fusiones bancarias y en la creación un poco de la banca privada y en los años 90, y posteriormente fui director general adjunto de Yadro durante unos años, viviendo un poco la realidad de una multinacional española de tamaño medio. Por tanto, hemos estado ayudando a compañías de tamaño medio a dar ese salto global. Tenemos experiencia de casi 15 años en invertir en el mundo del venture, tratando de crear líderes españoles tecnológicos a través de varios fondos de inversión y de una gestora regulada. En este momento el modelo de venture lo hemos evolucionado y nos preocupa más fabricar compañías que sean viables, tecnológicas. Y en los últimos 3 años estamos ayudando mucho también a las cotizadas del IBEX a un poco a poderse enfrentar a toda esta disrupción tecnológica en la que están. ¿Vale? O sea que un placer estar con todos vosotros y a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Para los que vais entrando, que ya tenemos algunas docenas, recordaros que en la parte derecha, parte de abajo de la pantalla, vais a tener ahí y tenéis una serie de ficheros que os podéis descargar y de enlaces, que en todo caso, luego, cuando recibáis el enlace
no solo a la grabación, sino a la sala, que no la vamos a cerrar, pues podréis entrar también y descargarlos. Esto para los que estéis entrando a través de la aplicación y no del navegador. Bien, decíamos ayer, yo creo que de esto hace un mes aproximadamente, si no quizá un poco menos, estuvimos hablando de innovación y los retos y los dilemas que nos presentaba la situación del COVID, si el COVID era algo disruptivo que podríamos prever o no y en qué forma. Y estuvimos viendo incluso algunos análisis que se compartían en aquel momento, parece que un mes en esta situación es mucho tiempo, de análisis que se compartían en aquel momento. Hablamos de esa innovación como reto en una situación como esta, donde por un lado las compañías están asustadas, por otro lado están amarrando de recursos, parando inversiones o no, cómo se abordaba la innovación en ese sentido. E introdujimos también los conceptos de inteligencia a corto, a medio y a largo plazo, que era la prospectiva, ¿no? Y entonces se nos quedó así el webinar y hubo gente que nos pidió que profundizáramos un poquito más en el concepto de la prospectiva, porque parecía que era el momento de reflexionar sobre ella. Y bueno, pues no lo teníamos previsto, pero aquí estamos de nuevo, ¿no? Con esta idea. Vamos ¿qué es lo que vamos a plantear no sobre la mesa, sino sobre la pantalla en este caso? Pues primero vamos a hablar un poco del método, vamos a hablar del por qué hacer prospectiva, para qué hacerla y cómo hacerla. Vamos a tratar un poquito del método. No tiene ningún sentido en una hora intentar explicar no ya todos los métodos de prospectiva, sino ni siquiera uno solo completamente. Luego hablaremos de escenarios, entraremos un poco en contenidos, ¿vale? Y en esos contenidos pues hablaremos de medio y de largo plazo con algunos ejemplos de cómo esto se puede desarrollar. Aquí vamos a tener un pequeño problema, como vosotros percibiréis, y es que cuando alguien hace prospectiva en la compañía, pues lo hace con su compañía en el centro del universo, ¿vale? Y entonces todo lo que ve, lo ve en función de la compañía. Nosotros no lo hemos hecho así. Y además la información que os traemos como tal son ejemplos y en ocasiones desde un punto de vista macro sin profundizar en un sector concreto. Por lo tanto, coged lo que os digamos como referencia, a veces como ilustración de un método, pero no desde luego como un ejercicio que vosotros tendríais que replicar en vuestra empresa en ningún caso, ¿vale? Y por último hablaremos de la digitalización, como no, es decir, cómo la digitalización nos puede ayudar a desarrollar esta actividad en el día a día, ¿de acuerdo? Así que si os parece, vamos allá con la primera sección, la veréis marcada en la parte de arriba de la pantalla, como método, escenario y digitalización, para que sepáis en cada momento dónde estamos. Y me gustaría que en cualquier momento vosotros, los que estáis asistiendo a través del chat, etcétera, pues nosotros procuraremos los tres tener un ojo en el chat a ver si podemos responder sobre la marcha a las preguntas que se planteen. Bien, en primer lugar, sobre el método, recordamos, y esto es un recall del webinar pasado, que tenemos 3 niveles de actividad de inteligencia en función de los horizontes temporales de decisión. La inteligencia táctica, lo que hacemos en el día a día de lo que ha ocurrido ya, que vamos a consumir en el departamento y que nos va a generar una dinámica de reacción inmediata. La inteligencia estratégica, que lo que pretende es evaluar si nuestra ejecución estratégica está alineada con lo que va a ocurrir en el medio corto plazo alrededor de nuestra compañía, pues vigilando sectores precedentes al nuestro o mercados precedentes al nuestro, ¿vale? Muchos de vosotros, porque hace unos días miré a ver quién se estaba conectando, registrando el webinar, sé que esto lo estáis haciendo y algunos de vosotros ya sois clientes de Antara y por lo tanto no tengo nada que contaros sobre esto. Y por último está el concepto de la prospectiva, es decir, cómo yo puedo avanzarme para clarificar y desbrozar información cara a qué escenarios futuros puedo tener. Por lo tanto, estamos hablando hoy de algo que planteamos como escenarios a largo plazo. De hecho, estamos hablando de X años en el futuro. Por supuesto, esos años en el futuro se van acortando. Es decir, el objetivo que tenemos es de aquí a 3, 4 planes estratégicos, qué posibles escenarios
qué futuros plausibles puedo tener, de forma que yo sé que puedo ir revisando los planes estratégicos conforme esos escenarios alternativos se van confirmando o no con el tiempo. Es decir, el objetivo es tener información, desde el punto de vista práctico, tener información de ayuda a la hora de revisar mi estrategia. Esto ahora, si acaso, lo vamos a ir entendiendo mucho mejor, porque ya que tenemos aquí un experto en método, pues vamos a aprovecharlo todo lo posible. Así que, César, esta fue la primera transparencia que concluimos para empezar a introducir el método y me encantó cómo hiciste este resumen de las 3 razones y 3 paradojas. Así que adelante con ellas, César. Bien, gracias. Bueno, vamos allá. Y como estamos hablando de echar la vista a periodos de tiempo largos, antes de hablar del futuro, ¿por qué no hablamos un poco del pasado, ¿no? Que nos ha llevado hasta ahora, hasta donde estamos, y a ver si así sacamos alguna lección para mejorar. Y yo, en este sentido, quisiera compartir con vosotros, para mí, 3 paradojas que hay en estrategia, ¿no? La primera estrategia es que, a pesar de que todos estaremos de acuerdo en que la inmensa mayoría de las empresas han mejorado en calidad, han hecho esfuerzos ímprobos para mejorar en innovación, hay un resultado tremendo que tenéis en la primera transparencia, en la primera gráfica de la transparencia, y es la tendencia continua a la disminución de la rentabilidad del capital, nada menos que desde la década de los 60. Ahí, como veis, hay una línea descendente constante prácticamente con altibajos, de manera que mientras hacia el año 1965 pues la rentabilidad del capital estaba situada alrededor del 4,7, a finales de la pasada década nos habíamos quedado en el 1,5. Es decir, las empresas tienen cada vez más calidad de producto, de procesos, de sistemas de gestión, han mejorado notablemente en innovación de productos, de procesos, innovación organizativa, y a pesar de hecho, la rentabilidad relativa de la empresa cada vez es menor. En mi opinión, yo creo que esto es un reflejo significativo de cómo está evolucionando durante las pasadas décadas el entorno de las empresas, en las cuales, pues lo que todos conocemos como el entorno VUCA, ¿no? El entorno cada vez más complejo y turbulento, ha hecho que las mejores prácticas de gestión ya no sean suficientes para afrontar los retos que cada día se le plantea a la dirección y por consiguiente se le obliga a algo más. Pero es que hay otra segunda transparencia, en mi opinión, casi más preocupante que la anterior, y es que la caída constante de la rentabilidad del capital durante prácticamente medio siglo ha ido acompañada, y esta vez yo me remonto prácticamente a un siglo, desde 1928, de la transparencia que tenéis en rojo, cuál es la constante caída de la esperanza media de vida de la empresa. Las empresas cada vez duran menos, y os daría un dato significativo. Hacia 1928, que es cuando arrancan los datos de esta serie de la que tenemos registro, la esperanza media de vida en Estados Unidos estaba situada, si no me falla la memoria, en 67 años. Ahora, 2020, está en 15. Es decir, en apenas un siglo se ha reducido en más de medio siglo el tiempo medio de vida de las empresas. Y la tendencia apunta a que caeremos a 10 años hacia 2025, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues evidentemente las dificultades de mantenimiento de los mercados cada vez son más importantes y yo creo que aquí la responsabilidad fundamental hay que buscarla en un exceso de uso de técnicas funcionales que han permitido mejoras en productos, en procesos, pero bueno, yo creo que las decisiones estratégicas no han mejorado en calidad al mismo ritmo. Y eso está enlazado con la tercera paradoja, y es que cada vez todos hemos estudiado más estrategia, cada vez más hablamos de estrategia, todo buen directivo se precia de que tiene un plan estratégico, pero realmente el futuro no está en planes estratégicos, sino que está en lo que otros llamamos el pensamiento estratégico, la capacidad de anticipar y, si es factible, construir futuros que nos ayuden a visualizar hacia dónde vamos. Y esta tercera paradoja nos sirve de entrada en lo que está ocurriendo hoy. Si las cosas han venido como han venido durante las pasadas décadas, ¿qué puede ocurrirnos ahora cuando se está produciendo un cambio disruptivo brutal en la sociedad y en la economía? Aunque vamos a hablar más adelante de ello, yo solo os dejaría
un dato tremendo delante encima de la sala, y es qué va a ocurrir con todos los procesos de deslocalización que hemos visto durante las pasadas décadas, qué va a ocurrir con la globalización, porque esto para casi todos los que estamos en la sala va a tener repercusiones importantes, porque las cadenas de suministro globales probablemente se van a recortar, porque los proyectos de inversión extranjera o de internacionalización en inversión productiva en el exterior habrá que repensarlos, y porque probablemente va a venir una ola de lo que algunos han dado ya en llamar patriotismo industrial, de volver a lo local, de favorecer la industria local. Por tanto, las decisiones estratégicas clásicas, por ejemplo, de alianzas para crecer en mercados internacionales, que quisiera recordar que tienen tasas de fracaso, último estudio que he leído, del 74%, apenas un 26% llegan a buen puerto, ahora además se van a enfrentar a un entorno cada vez más difícil donde la competencia en los mercados internacionales va a sufrir nuevas turbulencias. Yo creo que esto como panorama claro de dificultades heredadas y de dificultades por Sí, muy bien. afrontar Oye, la los gente igual se diferentes extraña porque contextos hay del un vaso de cual cerveza el ahí escenario. y yo se lo colé a César y es porque cuando alguien se Pásame, plantea Miguel, la transparencia la siguiente, revisión please. del plan suele hacer un fin de semana con los directivos y un consultor tomando cervezas en un hotel. Y a partir de ahí sale la revisión del plan Ah, estratégico, y lo cual es un error porque lo hacen sin información que les podía estar dando la perspectiva, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuña de la cerveza, no os extrañéis por eso. Ah, la siguiente, ahí la tienes. Adelante, César. mm, vamos a seguir preocupándonos un poquito, ¿no? Para ver si ante la inquietud de las cosas como están de mal, pues sabemos por dónde echar mano, ¿no? Me gustaría también decir algo, ya que antes he hablado de paradojas en la estrategia, también de paradojas en la innovación, ¿no? Todos habremos hablado, todos habremos un millón de veces dicho los problemas que nos crea el acortamiento constante del ciclo de vida de los productos. Datos de un estudio reciente pues hablan que en general en productos industriales la esperanza media de vida de un producto en el mercado, que antes venía a estar en la horquilla entre 5 y 8 años, se ha recortado en las dos pasadas décadas un 60%. Fijaos que yo creo que esto también va a sufrir cambios importantes. Se ha hablado mucho de la obsolescencia industrial, pero aquí ahora estamos hablando, es un término que he leído hace poco y que me ha llamado la atención, de alargascencia industrial o tecnológica. Es decir, la tendencia, que ya casi diría que la obligación a la que nos vamos a enfrentar a alargar el ciclo de vida de los productos, a hacer productos más duraderos, a hacer productos que el consumidor pueda utilizar de forma óptima durante mucho tiempo, probablemente porque la caída de rentas que va a acompañar a la inevitable caída del consumo y de la demanda agregada van a obligar al consumidor a gestionar mejor al consumidor y a las empresas a gestionar mejor los recursos con que cuentan y por tanto van a preferir productos que tengan un ciclo de vida, una vida útil más prolongada. Y eso tiene cambios importantes en la innovación. Habrá que repensar qué tipo de productos lanzamos. Y en ese sentido, quería compartir con vosotros también la paradoja que se produce con la innovación radical, ¿no? Fijaos que la innovación radical, como veis en la transparencia, tiene notorias ventajas cuando tiene éxito sobre la innovación incremental en términos de mejora de las ventas o en términos de ganancia de cuota de mercado, y es lo que aquí estamos viendo en la transparencia, y es que en las dos columnas de la derecha que miden estas dos variables son netamente mayores que las de la izquierda que miden la de innovación incremental, tiene su contrapartida negativa, ¿no? Su lado malo. Si vamos a la siguiente transparencia, veremos que la innovación radical no tiene todo en positivo porque su coste es muy superior. Estos son estudios es una síntesis de estudios de consultoría en los que he participado en la última década y en ellos cuantificamos los costes de medios, evidentemente, de desarrollo de nuevos productos que suponen un cambio radical frente a los que suponen un cambio incremental. Bueno, pues el presupuesto de desarrollo de un producto nuevo radicalmente distinto es 7 veces mayor que el de un producto que es una ligera modificación de los anteriores. Y el problema no está solo en el coste, también está en el tiempo. Si vemos la siguiente transparencia, veremos que además desarrollar un nuevo producto radicalmente distinto al anterior viene a suponer en términos promedios, perdón, sí, en promedio eh, de hasta 2 años, hasta 2 años, mientras que en la incremental se reduce a la mitad. Es decir, el tiempo medio de desarrollo viene a ser el doble, ¿no? Por tanto, nos vemos obligados a más innovación radical,
pero asumiendo más costes y asumiendo más riesgos de tiempo en su desarrollo. El estudio que tenéis ahí veis que cita una serie de empresas. A mí me gustaría recalcar que no estamos hablando de empresas cualquiera, estamos hablando de empresas líderes en sus diferentes categorías de mercado. Y quisiera señalar que el promedio de éxito en lanzamiento de nuevos productos de las empresas que ahí tenéis señaladas, que viene a estar alrededor del 70%, es decir, hay un 30% de productos que van a la papelera. En algunas de ellas, concretamente cito el caso de Pepsi-Cola, apenas es de un 50%, es decir, apenas aciertan el uno de cada dos productos lanzados durante las dos últimas décadas. Por tanto, innovar está muy bien, es muy importante, pero mmm, tiene problemas, ¿no? Y yo creo que por consiguiente es importante una reflexión colectiva de qué es lo que está ocurriendo. A mí aquí me gusta hablar de un término perverso, ¿no? Y es el concepto de problemas perversos. Yo creo que los problemas estratégicos y los problemas de innovación radical son lo que algunos llamamos problemas con muy mala intención, ¿no? Problemas perversos porque son problemas que no sabemos qué los causa, no hay una clara relación causa-efecto y porque además generan unos efectos, tienen unas consecuencias que la mayoría de las veces es imposible de prever, son desconocidas, son ambiguas, ¿no? Por lo tanto, problemas perversos son problemas difíciles de atacar porque no sabemos en qué variables nos tenemos que fijar y también nos van a dar problemas para cuantificar qué resultados van a generar. Estos problemas perversos son problemas difícilmente cuantificables, difícilmente modelizables, que no se resuelven con las técnicas funcionales clásicas, donde las herramientas informáticas tienen un valor limitado y cuyo origen principal está en un factor. Y es que así como las soluciones técnicas son problemas deterministas que se pueden resolver con técnicas muy concretas, los problemas perversos tienen una dificultad y es que las personas están tanto en el origen del problema como en la solución del problema. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un problema pues dental, fácilmente voy a ir a un médico, me va a hacer un tratamiento odontológico y me va a resolver ese problema. Es un problema técnico, es un problema sencillo de diagnosticar y relativamente fácil de resolver de manera óptima. Pero si yo tengo un problema de diabetes, yo no, probablemente no haya una solución definitiva. El problema no es solamente un problema de que tienes una enfermedad, probablemente los hábitos de vida de la persona han influido en que tenga ese problema de diabetes y además para resolverlo o hay una colaboración de las personas o el problema también es difícil de resolver. Es decir, los actores son causas del problema y participan en la solución y sin esa participación no hay solución. Y a mí me gusta hablar de problemas perversos en relación a la prospectiva porque la prospectiva tiene parte de esto. La situación en la que vivimos no es algo que lo han decidido los dioses, lo hemos hecho las personas con nuestras decisiones, con nuestras conductas, y la forma en que esta situación actual evolucione hacia el futuro, es decir, los futuros escenarios que se pueden presentar, también van a depender de cómo las personas se comporten a partir de ahora, es decir, de cuáles sean las estrategias de los actores. Por tanto, la prospectiva quizás sea una de las pocas formas en las cuales podemos no resolver, porque los problemas perversos no se resuelven, se afrontan o se enfrentan. Es una de las pocas herramientas para enfrentar estos problemas perversos en el ámbito de la estrategia y de la innovación. Miguel, yo creo que puedes pasar dos transparencias para no irme alargando demasiado, ¿no? Aquí tenéis otros problemas perversos de los que hablamos. Pues, por ejemplo, el problema de make buy versus buy, es decir, comprar o fabricar, el problema de fabricar o desarrollar productos in-house o recurrir a la Open Innovation, o los problemas de por qué apostar en una situación de recursos escasos, por la innovación de producto o por la innovación de procesos, por citar solo algunos de estos problemas. En ninguno de ellos yo creo que daría crédito a nadie que me dijese que tiene una solución definitiva y en todos ellos necesitaremos colocar la vista a futuro, es decir, hacer un análisis prospectivo. En ese sentido, ¿pasas, Miguel? ¿La prospectiva qué es? Pues la prospectiva es un batiburrillo de métodos caracterizados todos ellos porque lo que buscan es construir escenarios futuros. La prospectiva no es previsión, no se basa en las tendencias del pasado, porque lo que más nos debe de inquietar del futuro no es la proyección lineal de lo que ocurrió, sino de las discontinuidades que se producen. Por tanto, no puedo proyectar el pasado porque el futuro no tiene por qué seguir siendo lo que fue antes. La prospectiva tampoco es anticipar el futuro. Anticipar el futuro significa tener una bola de cristal y ver hoy lo que ocurrirá dentro de X años. Y no estamos hablando de esto. La prospectiva es una forma de visualizar
posibles escenarios futuros para yo hoy saber qué mejores decisiones puedo tomar para conducir la evolución del futuro hacia aquel escenario que para mí va a ser el mejor. Por tanto, no es una herramienta de adivinación, es una herramienta de gestión. Es una herramienta de saber qué decisiones tomo para yo, con mi estrategia como actor en un sistema, influir en su evolución y conducirlo en la línea que más me interese. Y para ello tenéis varias herramientas disponibles de los famosos estudios Delphi basados en paneles de expertos, los modelos de análisis estructural basados en herramientas como el análisis morfológico que nos permiten construir un sistema, ver qué variables influyen en él y qué relaciones causa-efecto entre ellos existen, o las herramientas de impactos cruzados que nos permiten probabilizar posibles escenarios futuros y hacer ejercicios de simulación para ver aquello de y qué ocurrirá si, qué ocurre cuando algo cambia y ocurre. Los escenarios futuros, por Perdóname, tanto, César, yo no quería son más que remarcar una dos cosas que herramienta has dicho resultado que creo que es del importante conjunto de que la métodos gente que se acerca por que primera aquí vez estáis viendo en la al pizarra. concepto lo tenga claro. No se trata de adivinar el futuro, ¿vale? Sería el primer punto. Y segundo, esto ya es cosecha mía, de todos los métodos que hay, yo he trabajado con algunos de ellos, los que creo que son más aplicables a una compañía industrial de tamaño medio, eh, yo creo que es el de los escenarios, el de impactos cruzados ayuda mucho también incluso a crear los escenarios y el de road mapping, que lo he visto utilizar en algunos casos, pero en menos ocasiones. Eh, ¿Te parece? ¿Pasamos a la siguiente, César? Sí. Sí, sí. En ese sentido, lo importante cuando uno se enfrenta a un ejercicio de prospectiva es romper con una tendencia. La mayoría de los que estáis en problemas de innovación y de estrategia sois consumidores netos de datos de panel o de estudios de mercado, ¿no? Y en ese sentido, por consiguiente, estáis haciendo análisis que la mayoría de las veces son análisis basados en tendencias del pasado, porque recogen datos de consumo históricos, o estáis haciendo análisis de proyección de tendencias lineales, ¿no? La perspectiva rompe con estos hábitos. Yo, como elemento de provocación, dejaría encima de la mesa algo que dijo una vez Steve Jobs, ¿eh? Recordaréis aquel hombre con su genio, ¿verdad? El de Apple, que dijo que odiaba los estudios de mercado, presumía de que Apple no hacía estudios de mercado, porque decía algo así como que el consumidor no sabe lo que hace y yo solo lo tengo que enseñar. Es decir, él lo que creía era que debía la empresa que quería romper el mercado, es decir, de crear una discontinuidad que le favoreciese, de crear el escenario que fuera más favorable, de crear en la mente del consumidor las ideas de nuevos productos en la línea. Bueno, algunos de sus productos, el iPod, por ejemplo, pues así lo consiguió. Para hacer eso, ¿qué necesitamos? Si nosotros no podemos basarnos tanto en estudios de mercado ni en datos de panel, necesitamos reunir talento. Necesitamos reunir a gente que piense posibles futuros, que piense qué futuros escenarios se pueden producir y que, bueno, pues a partir de ahí, con un esfuerzo de consenso, con una serie de herramientas que acabamos de comentar, puedan llegar a unas conclusiones que sean plausibles. ¿Quiénes deben de formar este equipo prospectivo? Pues evidentemente hay tres tipos de roles que cualquier equipo prospectivo debe de reunir. En primer lugar, el cliente, es decir, el que compra el servicio, ¿no? Yo me gusta siempre decir aquello primero de que ha de ser el cerdo y no la gallina, es decir, él no debe sacrificarse en el proceso, él debe de comprometerse, pero con un cierto límite para aportar aquello que mejor tenga, pero sin consumirse en el proceso. El cliente conoce el método, pero si no aporta su visión estratégica, no va a servir para nada. Ha de ser alguien que lidere el proceso. La prospectiva es un esfuerzo que requiere creencia en que tú puedes cambiar el futuro. Si eres un escéptico, no te comprometas. Y además ha de ser alguien con pensamiento crítico, es decir, alguien que sea capaz de aceptar discrepancias, discordancias, porque de ahí es de donde surgen siempre las mejores ideas. Si lo que quiere es complacencia y halagos, que los invita a una fiesta, no a un equipo prospectivo. Luego están los analistas. Han de ser un panel de expertos que sean especialistas reconocidos en sus respectivos ámbitos. Cuanto más heterogéneo y variado en todo tipo de aspectos, desde sexo, origen, cultura o cualificación, mejor será. Y aquí solo sobran una clase de personas, los listillos, los que vienen con la lección aprendida,
Los que dicen, yo ya sabía que. Esa es la gente que más mal ambiente crea en un equipo prospectivo. Y un equipo prospectivo, para que pueda funcionar, necesita una labor de coordinador, de facilitador, que es aquel que se encarga de asignar roles, de distribuir responsabilidades, de compartir información, de resolver discrepancias, de conducir al grupo en la línea del consenso. ¿Quién tiene que estar aquí? Alguien que sea imparcial, alguien que sepa animar el proceso, pero que no quiera ser la vedette del proceso, porque él solamente es un actor secundario y no es en absoluto el protagonista, y alguien que sea capaz de reservar sus opiniones personales, sus puntos de vista, porque lo que aquí importa son Yo los de los diría una expertos de la empresa. cosa aquí, y es que el cliente, para no Esto por confundirnos, lo que respecta al equipo los que estamos prospectivo, atendiendo luego podemos al dar un webinar, el pasito cliente puede ser próximo. perfectamente el consejo de administración de nuestra Dime. compañía, ¿eh? O el director general, si no estamos hablando de un cliente externo. ¿Eh? Muy bien. Por supuesto, no te- por supuesto. Sí, sí, cliente como usuario final del estudio prospectivo. Bien, y aquí tenéis una transparencia que Miguel, en un esfuerzo ímprobo, ha intentado resumir lo que es mucho más complejo, ¿no? Que es todo el proceso estratégico que se sigue para hacer la prospectiva, ¿no? Él ahí ha identificado cinco fases distintas, ¿no? La primera es la del alcance, ¿no? Evidentemente la del alcance fundamentalmente significa definir cuál es nuestro problema, qué es lo que queremos estudiar, cuál es el sistema que nos preocupa y qué futuro estamos pensando sobre él. Definir bien el problema es la primera pregunta para poder estudiarlo bien. Si no definís bien el problema y abordáis un ejercicio de prospectiva de forma vaga, evidentemente vais a confundir mucho el proceso y no vais a llegar a buenas conclusiones. Por consiguiente, aquí hay que buscar los conjuntos vacíos, los huecos, las partes, las parcelas de la realidad que desconocéis, que son las que hemos de intentar rellenar con el ejercicio de prospectiva. Una vez hemos definido bien el problema y hemos acotado sus límites, hay que meterle mano para intentar definir la estructura del sistema que late detrás de este problema y para ello hay que definir qué variables importan, tanto externas del entorno como internas de la organización, y ver cómo se correlacionan con análisis del que se llaman la matriz de motricidad dependencia. ¿Qué variables motores mueven, provocan cambios con otras y conducen en mayor medida el sistema en una cierta dirección? Una vez se ha construido la matriz motricidad-dependencia, estamos en la etapa ya de empezar a definir potenciales escenarios y a probabilizarlos. Un escenario no solamente se tiene que definir, sino que también se tiene que probabilizar. Sin una probabilidad de ocurrencia es muy difícil tomar decisiones. Y a partir de ahí podemos empezar a definir qué estrategias puede seguir el cliente del proceso estratégico para conducir la evolución del futuro en la línea del escenario de los trazados que más le convenga. Y el ciclo terminaría con la monitorización constante, es decir, con un esfuerzo de control de todo el proceso para asegurarnos de que no han cambiado datos fundamentales del escenario y que estamos consiguiendo que la evolución vaya en la línea que nos interesa. ¿Qué ventajas y qué tiene riesgos? Esto no es una panacea. Esto no es calcular el coste medio del capital, esto no es calcular el coste de cualquier inversión publicitaria, esto es un problema muy ambiguo, muy complejo, perverso, como antes he dicho, y por lo tanto tiene caras y tiene cruces, y cualquiera que se meta en él ha de tenerlo claro. Pero como veis en la transparencia tiene más ventajas que desventajas, y por eso os lo estamos presentando, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Primero, como antes he dicho, el factor humano. El hombre en todos estos problemas es parte del problema y es parte de la solución. O las personas se implican en la producción de ideas, en la generación de novedades, en la búsqueda de discontinuidades y después en la implantación de la estrategia para llegar al mejor escenario, o no va a servir. Otro problema, creer que la perspectiva sirve para todo. No es cierto, la perspectiva sirve para algo. La perspectiva son ejercicios de visualización del futuro. Por lo tanto, hay que echar la vista a largo plazo, a medio y a largo plazo. Todos los expertos en el campo dicen que un ejercicio de prospectiva auténtico, genuino, es a 10 años vista. Bien, podemos utilizar la técnica para escenarios a un plazo más corto, ¿no?
pero que seamos conscientes de que su potencial auténtico está en visualizar futuros de largo plazo. Y, por supuesto, lo importante de la prospectiva es no revisarlas a nuestra conveniencia de forma que vayamos cambiando los datos que nos han salido porque no tenemos fe en lo que nos han dicho los expertos. Ventajas. Hacer que la dirección piense el futuro. Hamel y Prahalat son dos autores de referencia en el campo de la estrategia. Y cuando a alguien le pagan $10.000 hora por dar algo, sistemáticamente en el tiempo, algo interesante tiene que decir. Y ellos dicen que las empresas líderes son aquellas empresas que son capaces o que son gestionadas, que son lideradas por directivos que creen que tienen la capacidad de hacer un futuro mejor para su compañía. El directivo líder es aquel directivo que tiene fe y que tiene recursos César, para ser discúlpame. capaz de construir un futuro mejor para su empresa. Sí, Y la César, perspectiva, o discúlpame, tiene un líder de este tipo, estamos o yéndonos no va a servir para de nada. tiempo Además, ha totalmente de ser y gente entonces con un creo que acento deberíamos pasar proactivo, es ya decir, alguien. a la parte Dime, dime, de los dime, escenarios Miguel. para dar algunos entregables prácticos a la Sí, gente, ¿no? Si te parece bien y nos movemos ya hacia ahí. Muy bien, eso pues vamos. moderando, vámonos a la parte de escenarios. Aquí en la discusión que Sí, sí, por tuvimos supuesto, tú moderas. previamente, algunas reuniones que hemos tenido, pues para alinear ideas, pues yo les planteaba a los compañeros que una teoría mía es que en algunas ocasiones las disrupciones en la línea continua del tiempo ocurren porque huimos de algo. ¿Por qué nos movemos rápido? Pues porque estamos huyendo. Y entonces, algunos ejemplos os ponía aquí desde el proteccionismo que cambió la forma de hacer un negocio internacional después de la Gran Depresión, la Unión Europea que surgió en realidad para prevenir guerras, estábamos huyendo de una guerra, etcétera, ¿no? La caída de productividad, que fue un aporte de Lucas, es decir, fue la que provocó la globalización en su punto de vista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué vamos a huir dentro del COVID? Porque el COVID es el COVID, pero está generando una serie de impactos y eso nos puede generar una huida a X años vista de ese COVID y nos va a convertir en otra cosa o va a generar una serie de situaciones, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues no lo sé. Vamos a trabajar un poquito en esa línea con, como os he dicho, de una forma heterodoxa y además sin aplicación práctica directa a una compañía, porque así nos lo impone el formato de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí teniendo pensamiento bifocal. Es decir, a la vez vamos a hablar de largo y corto, y en ese sentido vamos a intentar, si aportamos alguna idea para que vosotros en vuestro ámbito empecéis a pensar si podríais desarrollar o no una perspectiva en el ámbito vuestro de la compañía, ¿no? Y en ese sentido, sí que hay que tener muy claro que cuando haces una perspectiva desde la empresa está en el centro y a partir de ahí empiezas a desplegar tu visión habiendo hecho un análisis macro también, ¿no? Entonces, en ese sentido, os hemos traído un pequeño ejercicio de simulación que he hecho un copy-pega ahí directamente y perdonad el formato de un ejercicio que tenía. César, ¿por qué no lo introduces tú? Porque esto es una visión macro con una simulación a partir de la pandemia. Bueno, Lo hemos es un estudio, perdido. César, un estudio ahora sí. prospectivo, lo hemos terminado a principios de este año, que lo que busca es trazar el panorama o el escenario de la empresa española en la década 2. ¿Me habéis perdido? ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? ¿Me escuchas, Miguel? ¿Me escucháis? Sí, vale. No, Sí, estaba le hemos diciendo que perdido a César. es un estudio prospectivo Vamos a seguir adelante por respeto al tiempo. Sí, en el escenario 2030 para la empresa española. Es un estudio muy complejo, como ahí veis, solamente hemos hecho un pequeño esfuerzo de simulación para intentar investigar qué va a ocurrir o qué puede ocurrir en función de los expertos. Y estos son 238 expertos de todos los campos los que han participado en este estudio prospectivo.
a raíz de la pandemia Sí, COVID-19, César, ¿no? En ese sentido, tienes mala evidentemente nosotros el conexión. estudio lo cerramos a finales del Vamos a pasado seguir año, no adelante. sabíamos que iba a ocurrir esta desgracia, pero sí que había unas variables ligadas a epidemias recurrentes, porque por desgracia Sí, el perdona, COVID-19 César, no es el único coronavirus que ha aparecido en las últimas décadas. se Han habido aturulla varios de la ellos. voz, Sí, el sonido. Vamos a pasar a la siguiente y luego, si acaso, retomamos cuando lleguemos al final, si nos da ¿me tiempo, escucháis? volvemos al estudio, si te parece. Eh, Rápidamente, Lucas, adelante con ello. Vamos a ver si cumplimos horario. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo. Yo me siento el teniente Bronco, ¿no? Pero muy bien acompañado, ¿no? De la ortodoxia de West Point y Vale. de la gente de armamento, Miguel, ¿vale? Entonces, pero realmente yo estoy de acuerdo con lo último que estamos diciendo. La estrategia es un ejercicio especulativo. Liderar una compañía es un ejercicio especulativo porque el futuro no está claro. Entonces, el líder tiene que, o el equipo que lidere, tiene que imaginarse un futuro mejor, como decía César. Entonces, en ese sentido, hemos intentado hacer un ejercicio de lo que hoy podemos ver con esa niebla que va disipándose de los días más duros de confinamiento en España, que todavía lo tienen en Brasil o lo tienen en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí da la sensación que si bien teníamos una serie de variables en azul que ya estaban ocurriendo, que era la disrupción tecnológica que se estaba acelerando en los últimos años, ¿no? El modelo mercantilista de China, que estaba tomando un poder geopolítico más grande, y el America First de los últimos 3 años de la elección de Trump, esa situación quizá con el COVID y con las supuestas posibles implicaciones, si no a propósito, imprudentes que se están hablando, ¿no? De dónde se originó el virus y en qué circunstancias, pero da la sensación que en rojo, que nos vamos a un escenario de una mayor tensión geopolítica al menos entre Estados Unidos y China, ¿no? Como se está viendo. Estaba antes de este webinar en una conversación muy interesante con un grupo de amigos de todo el mundo y estábamos en concreto profundizando en los riots de Hong Kong de los últimos 3 días, ¿no? Y era una conversación muy interesante porque alguien chino de Hong Kong nos estaba explicando cómo era un ejercicio provocado por los americanos y que no respondía en gran medida a lo que realmente estaba ocurriendo en Hong Kong, ¿no? Es muy interesante porque la visión que tenemos aquí es la que tenéis todos posiblemente cuando yo estoy diciendo estas cosas, ¿vale? Pero es evidente que si esa tensión geopolítica se nos fuera algo de madre, podríamos imaginarnos a medio plazo un conflicto bélico, ¿vale? En mayor o menor escala, que ya está ocurriendo en la ciberescala, con el esfuerzo de hackeo y de robo de propiedad intelectual. Estos días se está hablando de la presión que está viviendo Bélgica y su clúster de sector biotech, de una presión supuestamente de China para robar propiedad intelectual estos días, ¿vale? Y lo que es verdad es que da la sensación que esta crisis lo que va a acelerar es un proceso de desglobalización, lo que decía César, de patriotismo productivo, ¿no? Y que el otro día comentándolo encontrábamos un poco el término de confinamiento productivo, es decir, emulando un poco lo que nos ha pasado a título particular, que hemos tenido que estar en casa, pues que tuviéramos que confinar nuestras industrias en casa para poder tener cierta fuerza en esta dinámica, ¿no? Lo que ha pasado con Francia repatriando la fábrica de Nissan, ¿no? Para asegurar los puestos de trabajo allí, ¿no? Es evidente que parece ser que va a surgir un cambio de valores como consecuencia de haber vivido una pandemia que en una gran parte del mundo no sabíamos lo que era, posiblemente en África sí, en Asia en los últimos 15 o 20 años también habían vivido pandemias, no de esta dimensión, pero está claro que nos vamos a cuestionar la cercanía, el contacto, el trabajo desde casa, el trabajo en reuniones, el viajar mucho, se va a reducir ciertamente el viaje internacional. Hay un cambio de valores que tiene que provocar algún cambio, ¿no? Y seguramente la política medioambiental pueda ser un eje de juego aquí, porque hemos vivido que si paralizas el mundo se reducen los ratios de contaminación, y esto es una reflexión profunda para la humanidad, ¿no? Yo creo que hay algo que se queda. Esto puede provocar mayor tensión en Oriente Medio, que es un factor que me he dejado para hablar ahora, rojo, que pudiera provocar menor precio del petróleo, como hemos vivido las últimas. Estábamos viviendo antes de que Rusia y Arabia Saudí llegaran a un acuerdo de volver a subir el precio, ¿no? Pero estaba creando una tensión un poco de difícil
valoración, ¿no? Y nos quedan unos aspectos que yo no termino de ver claro, sería la Unión Europea, qué redefinición hace de sí misma. O sea, mi sensación cada vez más clara es que la UE dejó de tener sentido cuando cayó el muro, perdonad que me retrotraiga tanto, y desde entonces estamos buscando un camino pues que no está del todo definido, ¿no? Da la sensación que ahí no queda claro Rusia cómo va a jugar o va a poder jugar, y quizá la India es la que puede jugar un papel nuevo como frontera entre Occidente y China, ¿no? Y quizá todavía por definir. África con la eterna promesa de África, ¿no? Lo que sí que creo que puede ocurrir es que en una desestructuración de la globalización pues aparezca un sentido de lo que Trump dice con palabras un poco complicadas, mercados privados. Es decir, vamos a romper el multilateralismo porque no termina de funcionar y vamos a ir a estructuras de mercados privados donde yo me relaciono contigo pero no con el tercero. Y de esta forma, fijaros cómo se están abriendo las fronteras del COVID a países que son COVID sanos, ¿no? Y en esta línea nos puede dar una idea de lo que parece. Entonces, esto sería una reflexión de las variables y un poco los grandes escenarios que se pueden estar dando, ¿vale? Si pasamos, si quieres, Miguel. Entonces hemos hecho un ejercicio de cómo podríamos ver los escenarios futuros que se dieran, ¿no? Hay un escenario, de alguna forma, 4, que sería el que llegamos a una situación de conflicto donde hay una ruptura de bloques, hay una incertidumbre económica grande, se intensifica el proteccionismo y la tensión bélica, ¿no? Y de alguna forma Europa no juega ningún papel porque no tenemos una política clara defensiva, etcétera, ¿vale? Tenemos un escenario en el otro extremo, el escenario 1, que lo hemos pintado en verde, ¿no? Que sería un poco un escenario ideal donde encontramos el equilibrio entre todos, se redefinen los roles y las responsabilidades, la ONU juega un papel claro, nuevo, renovado, ¿no? Y donde de alguna forma hay un nuevo acuerdo social alrededor del post-COVID, ¿vale? Es difícil imaginarnos este escenario ahora, ¿vale? Pero nos gustaría, ¿no? Y luego yo creo que el escenario más posible que podemos ver ahora a medio plazo oscilaría entre que continúe un poco la tensión fría del escenario 2, ¿no? Donde conviven USA y China en una especie de pulso sereno, donde el medio ambiente va ganando cierta sostenibilidad, la UE puede ganar un poco de sitio en este impasse, ¿vale? Y que desde luego la tecnología va ganando peso, ¿vale? O nos podemos ir a la desestructuración progresiva, que es la que de hecho estamos viviendo, donde se van aumentando un poco las fronteras, se crean microbloques en diferentes asuntos, el mundo se desestructura un poquito más, ¿no? Y desde luego pues hay ciertos avances, ¿no? En medio ambiente e innovación, ¿vale? Si fuera yo una empresa, porque estamos de acuerdo en que el ejercicio de escenarios futuros realmente es un ejercicio para que el equipo directivo de vuestra organización se ejercite a cómo sería la vida si el escenario fuera uno concreto en el futuro. Porque de ese ejercicio mental yo puedo sentirme más cómodo en tomar decisiones. Esto es lo que don Tomás Fuertes del Grupo Pozo, me encanta, dice que no hay que preocuparse de las cosas, lo que hay que hacer es ocuparse. Entonces, los escenarios lo que nos ayudan es a ocuparnos del futuro, y entonces una compañía en este escenario, donde quizá nos moviéramos entre esta paz falsa y una desestructuración, pues lo que tendríamos que hacer es mucho más esmero en la estrategia de la empresa. Desde mi punto de vista, vivimos un momento donde la estrategia es imprescindible, donde quizá vuestra compañía tendría una sede fuerte, perdón, para los que no estáis en España, una sede fuerte en España, una sede fuerte en vuestro país, y quizá un crecimiento internacional en países donde existe una sintonía geopolítica, en esos microbloques, ¿no? Y sobre todo en una diferenciación basada tanto en tecnología, en la parte de innovación que ha comentado César, como también un poco en una posición sólida en las cadenas globales de suministro, ¿vale? Pasa, si quieres, un poquito. Esto es como veríamos a medio plazo cuál es la percepción, ¿vale? Esto sería un poco un resumen de cuál sería la metodología de escenarios aplicada, ¿vale? Hemos explorado las variables que aparecían en el gráfico de bolas, agrupando las variables por colores, ¿vale? Que veíamos el color rojo, el azul, el amarillo, los escenarios que acabo de comentar, el nuevo orden mundial idílico, el que hemos llamado que parezca un accidente. Aquí es importante ponerle nombres un poquito teatrales, como decía César, ¿no? Porque son muy ilustrativos, ¿no? O que continúe la desestructuración o que lleguemos a un enfrentamiento abierto, Dios no lo quiera, ¿no? Donde realmente pues, vuelva a haber una presión a conflicto internacional, ¿vale?
La discusión interna del equipo directivo sería entender en qué escenario nos podemos estar moviendo y a partir de ahí pues definir una serie de acciones que influyeran en el plan estratégico, ¿vale? Esto sería una visión a 3-5 años, ¿vale? Si nos acercamos un poquito a la situación actual, esto es un gráfico que estuvimos trabajando hace unas 4 semanas y esto va muy rápido, ¿vale? Pero esto sería un poco el contexto actual. Si yo tengo que pensar a 12 meses vista, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Pues es evidente que tenemos una evolución todavía dubitativa de la pandemia, todavía en algunos países, quizá en Europa y en Asia un poquito más controlada, donde ha llevado a que esa parálisis económica ha provocado un riesgo claro al modelo de ocio, una caída en las actividades de servicios y una importante caída también en la producción industrial, ¿vale? Entonces, ¿qué factores están ocurriendo aquí? El cierto colapso sanitario, lo he puesto ya en verde, en los países donde tienen controlada la pandemia, pero es evidente, estaba hablando con Brasil este domingo y evidentemente Brasil está totalmente colapsado y entiendo que los que estáis en México o en Estados Unidos estáis viviendo todavía una situación así, ¿vale? Desde luego, para mí hay un factor muy importante, sería nuestra actitud, es un factor clave en este momento. Para mí esta crisis es sobre todo una crisis de toma de decisión y lo podemos ver en los diferentes resultados que han tenido la pandemia en los distintos países. Ha sido un tema de yo decido mal y las cosas ocurren mal. Entonces aquí hay un tema claro de actitud y de esfuerzo colaborativo para hacer un impacto sistémico en el cambio de las circunstancias. Hay 2 aspectos que yo considero muy importantes y es todo el esfuerzo internacional de búsqueda de la vacuna. Da la sensación, llevamos 2 semanas de grandes noticias, ¿no? Tanto en China como en Estados Unidos como en Europa, ¿no? O en Australia también, donde se tienen ya ensayos clínicos de posibles vacunas. Vamos a ver qué resultado real tienen, ¿vale? Y aquí hay un gran componente ahora en este momento de que la financiación esté llegando a los necesitados, tanto el salario básico a la gente que no tiene para comer, como a las pymes que están a punto de cerrar si no consiguen financiación. Y lo que yo vería después es ese plan Marshall que la Unión Europea nos está calentando los últimos 3 o 4 días, pero que yo considero que es fundamental una inversión pública para reactivar la economía que se daña. Y lo que en este momento estamos viendo es que están apareciendo oportunidades. Yo creo que va a haber una enorme dinámica de adquisición de compañías que van a necesitar la entrada de capital privado fresco para sobrevivir, y en gris aparecen para mí las grandes dudas que tenemos ahora. Es decir, el impacto de parar una economía 75 días, cuál es el daño real que produce a la economía a nivel de consumo, a nivel de paro, a nivel de la caída general de cierre de empresas, de la caída de la economía, a nivel del desajuste de los déficits públicos y qué capacidad tiene el Estado de controlar sus gastos y, por tanto, de resolver ese problema con ese plan de inversión, ¿vale? Esto sería un poco las grandes variables que podríamos pensar en este momento que nos van a influir en los próximos 12 meses. Lucas, pero que insisto, pasemos a los escenarios, más que nada por plantearos? Y los escenarios, vemos 3 escenarios, ¿vale? El escenario que la pandemia se cronificara, el escenario 3, ¿vale? No la controlamos, repunta, la financiación es insuficiente y tendríamos una parálisis muy grande de la economía. Esto sería un escenario donde el PIB cae mucho y donde la financiación pública ha sido relativamente limitada. Un escenario quizá que somos capaces de convivir con la pandemia y soportarla, como es el escenario que vivimos en este momento en Europa, que creemos o que ha controlado Asia antes, sobre todo Corea y Japón en parte, Hong Kong, Singapur, ¿no? Y China de alguna manera, ¿no? Donde somos capaces de convivir con las máscaras, con el cierto distanciamiento. Hay una cierta inyección de economía, de inyección financiera a la economía, y la economía más o menos empieza a transitar, y quizá una recuperación más keynesiana, que sería ese plan Marshall, donde realmente hay un endeudamiento a 5 o 10 años de todas las economías para generar una especie de gran actividad económica basada en inversión pública, que yo creo que es donde deberíamos estar pensando ahora de estar, ¿vale? Un poco ¿qué le afecta a la empresa todo esto en este momento, que lo estáis viviendo todos en vuestras organizaciones, por lo que hemos llamado nosotros la flotabilidad financiera? Es decir, necesito financiarme para aguantar viva la empresa los próximos X meses, 6, 12 meses, no lo sabemos todavía, 6 seguro, posiblemente 12. Estoy con la gestión de mis plantillas, los costes laborales, los ERES. Desgraciadamente llevamos 3 días con la quiebra de Circo del Sol, con el anuncio de los despidos de, creo que ha sido de EasyJet hoy mismo, o de Boeing hace unos días, de un porcentaje muy importante de la plantilla, ¿vale? Yo creo que tendríais que tener claro el escenario posible al que os vais a poder enfrentar en 12 meses, de alguna forma, para hacer un reenfoque estratégico ya del negocio, ¿vale? Consolidando la base del negocio que sigue sana. Estamos viendo entrada de pedidos internacionales en los últimos 15 días, pero todavía hay mensajes muy confusos porque hay negocio internacional que no arranca.
Evidentemente van a aparecer nuevas oportunidades y hay que estar preparado y sobre todo ser capaz de descontinuar negocios que realmente desaparecen de forma radical con todo lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, estaros tranquilos porque yo creo que es un tema de toma de decisiones en este momento con serenidad y el ejercicio de escenarios os puede ayudar a tomarlas con un poquito más de confort. ¿Vale? Miguel, si quieres pasar. Bueno, aquí sería un poco el resumen de estos escenarios aplicados a la situación a 12 meses, ¿no? Donde la actitud personal, la financiación pública, la propia evolución de la pandemia, su efecto directo en las empresas, el descubrimiento de la vacuna y el impacto real que va a tener, que no lo sabemos todavía, y en las finanzas públicas, que nos genera esos tres escenarios. Un escenario de depresión que parece ser que no está tan cerca, pero el anuncio de los despidos masivos, si no van unidos a una inyección de capital público, pues podemos estar más cerca de esa depresión. Quizá el escenario transicionando, que es el escenario en el que estamos todos más cómodos en este momento, donde soportamos convivir con esto los próximos 12 o 18 meses, donde hay una cierta inyección financiera y el impacto económico lo podemos aguantar. Y luego la keynesiana, donde realmente los gobiernos, como está haciendo Estados Unidos, pues estén inyectando capital, o Inglaterra también, ¿no? La discusión que nos llevaría internamente a la compañía, dónde estamos nosotros y esto cómo afecta a mi negocio, a mi modelo de negocio en concreto, y un poco las acciones que yo veía que deberíais de tener claras en vuestras organizaciones en este momento para poder soportar y navegar los próximos 12 meses. ¿Vale? Como veis, es un ejercicio absolutamente especulativo, pero desgraciadamente los tenientes broncos, que sois todos, ¿no? Estáis al frente de vuestras brigadas y tenéis que tomar decisiones y hay que actuar en este momento, ¿no? Muy bien, Lucas, pues con este ejercicio heterodoxo, porque no hemos podido seguir el procedimiento, eso al final un día nos inventaremos una empresa neutra y lo haremos para que podamos utilizarlo de práctica o de ejemplo, pero no era el caso. Y llegamos a la última parte del webinar. Yo me perdonaréis porque nos quedan 35 segundos y la parte de la que yo me encargaba pues va a quedar absolutamente condensada y sin profundizar en absoluto, ¿no? Pero quiero respetar todo el tiempo que tenéis vosotros y las citas que tengáis a partir de ahora después del webinar. Así que voy a ir lo más rápido posible. Entramos en la parte de la monitorización, es decir, he identificado una serie de variables, lo cual no lo hemos visto, digamos, en vivo, sino que hay una serie de tablas. De hecho, incluso en el blog de Antara podéis encontrar algún artículo sobre prospectiva y cómo identificar o clasificar los motores de cambio, etcétera, etcétera. Las matrices, que Lucas ha hecho algún ejemplo para que veáis cómo funcionaría, aunque en la reflexión de atrás pues no la hemos desarrollado. Eso tiene que influir en un rediseño de la estrategia y además, como ha dicho César al principio, tenemos que lanzar un mecanismo de refresco de la información para ir confirmando o descartando la plausibilidad del escenario por el cual estamos apostando. Es decir, hemos elegido un escenario más plausible que los demás, ahí es donde orientamos la estrategia, pero si eso cambiase, tenemos que reorientarnos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos monitorizando el entorno, ¿no? Entonces, esa parte me gustaría dar algunas pinceladas sobre eso, porque tiene una serie de desafíos. El primero es la cultura de la compañía. Esto normalmente es algo que no se suele hacer y cuando lo abordamos nos tenemos que preguntar si el equipo que tenemos es el adecuado, si tenemos que formarlo primero, si tenemos la cultura de colaboración y de pensamiento estratégico, que no me refiero a diseño estratégico, y si no, qué tipo de disciplina podemos implantar en la compañía para eso, porque la cultura no la creo de repente encendiendo un botón, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer desafío. El segundo es cómo somos óptimos y no consumimos más recursos de los necesarios en un proceso como este. Aquí las horas de la gente son muy caras, los recursos de la compañía son caros porque tenemos muchas cosas que hacer al tiempo y por lo tanto tenemos que desarrollar un proceso que sea extraordinariamente eficiente a la hora de captar la información y de sintetizarla. El otro desafío es el del volumen de la información. Es decir, hay mucha información ahí fuera que nos oculta la información que es clave para nosotros. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar ese filtro de información que nos genere la información clave. Y por último, otro desafío importante es no hagamos esto con un equipo de una o dos personas, a la cual les soltamos el marrón
para que nos genere un informe. Eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es montar un procedimiento que sea colaborativo con un equipo, pues como el que describía César, y que eso nos va a generar valor dentro de la compañía. Por lo tanto, no voy a entrar en cada uno de estos desafíos, podríamos hablar mucho sobre ellos, pero vamos a ir lo más ágiles posible. Nosotros en Antara hemos desarrollado, como sabéis, desde hace bastante tiempo, una herramienta orientada a la inteligencia competitiva, a resolver los problemas que nos plantean esos desafíos, que además podemos utilizar también para el proceso de prospectiva. ¿Cómo lo planteamos ese proceso de prospectiva? Primero, el volumen de información lo vamos a gestionar con un filtrado y distribución automático de la información. La parte de generar valor lo vamos a hacer implicando a cualquier persona que nosotros sepamos que sabe de su campo y que tenga la capacidad de analizar información sobre su área y generar valor sobre ella en un análisis colaborativo. Eso va a alimentarnos esos escenarios, seleccionando la información que sea relevante y que podamos aplicar para que nos influya en el escenario revisado. Y por último, el cliente, que hablaba César, que es el consejo de administración, gerencia, que por supuesto es el consumidor del proceso de análisis que nosotros hemos hecho y al cual le vamos a decir, mira, vemos que el escenario que teníamos previsto se va confirmando en este sentido, o este otro parece que está siendo más plausible y por lo tanto la revisión de la estrategia la deberíamos realizar en este sentido, y son ellos los que en un momento dado toman la decisión. Ese ejercicio que acabáis de ver se hace a lo largo de todo un año y normalmente al final de ese año, en el momento que tú consideres, se hace esa reflexión para revisar ese escenario en el que estamos, ¿no? Hay todo un mecanismo, no voy a entrar en el software para daros ejemplos porque no tenemos tiempo, pero sí deciros que yo puedo estar desplegando una serie de hipótesis a partir de las variables que cada uno sobre todo Lucas ha estado mencionando. Yo puedo desplegar esas variables en una serie de hipótesis para que me capturen información. De cada una de esas informaciones yo voy a sacar valor, las voy a agrupar o las voy a clusterizar. No quería escribir la palabra clusterizar en la transparencia porque me suena horrible, pero sí que quería mencionar, es decir, clusterizar esa información asociada a un escenario determinado. Sabemos además que vamos a trabajar con 2 o 3, no más, escenarios simultáneos, como ha hecho Lucas, y que por lo tanto los podemos construir y documentar para que lo podamos analizar en la revisión de la estrategia, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que yo debería plantearme antes de lanzar un proceso como este de monitorización, ¿no? Pues primero, desde el punto de vista organizativo, y segundo, desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista organizativo, asignar un director de inteligencia. Si ya estoy haciendo inteligencia como debería estar haciéndolo, y de hecho empiezo por el tercer punto, inteligencia táctica y estratégica antes de hacer prospectiva. No pretendamos competir en el campeonato del mundo de ciclismo si todavía no sabemos ir en bicicleta. Entonces, vamos a hacer inteligencia táctica a corto plazo, vamos a hacer un seguimiento de mercados, de tendencias que nos influya en nuestra ejecución estratégica antes de meternos en prospectiva. Eso, desde luego, es una recomendación muy fuerte que os hago, ¿no? Tenerlo siempre. Tener un liderazgo de dirección. Liderazgo, para mí, solo hay una forma de liderazgo y el liderazgo es ejemplo, no hay otra forma de liderar. Yo recuerdo un caso de una organización en Europa con una reunión de director general donde se planteó el proceso de monitorización, etcétera, etcétera, y lo único que le pedimos al director general es que participase en el proceso dando ejemplo, 10 minutos al día, haciendo una serie de tareas que le estábamos pidiendo, que además iban a ser visibles por todos los compañeros. Yo salí de la reunión convencido de que no lo iba a hacer. No lo hizo. Y de hecho nadie siguió el ejemplo, que no existía. Por lo tanto, claramente no iba a funcionar. Esto es fundamental. Y asignar una directora de inteligencia. He puesto directora porque, de hecho, escribí el año pasado un artículo sobre eso. La gran mayoría, incluso en el ámbito industrial, de las personas que están liderando la inteligencia son mujeres. No lo sé por qué. Lo he escrito en el artículo, he sacado unas estadísticas y ahí se generó una discusión, recuerdo, en LinkedIn, en la versión inglesa. Serían los tres aspectos fundamentales desde el punto de vista organizacional. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hemos de ser capaces de modelar de forma muy precisa
los temas que vamos a vigilar. ¿Vale? Son temas complejos y hemos de ser capaces, cada uno de los elementos que ha citado Lucas, desplegarlo en una serie de hipótesis. Las fuentes que vamos a manejar son muy heterogéneas. Son fuentes de Internet, son informaciones que va captando nuestro propio equipo porque se las encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra propia intranet, incluso de delegaciones de la compañía que están en otros países, toda esa información es de ser capaz de integrarla en el sistema, ¿no? Ha de ser muy simple para el analista, porque además nos podemos encontrar que haya una rotación a lo largo del año de gente que está entrando y saliendo del proceso aportando su valor sobre informaciones determinadas. No podemos estar invirtiendo en la formación de esa gente continuamente. ¿De acuerdo? Por supuesto, tiene que ser un entorno colaborativo, eso ya lo hemos dicho antes, sin colaboración hay poco valor. Y sobre todo hay que tener métricas de explotación. Hemos de saber qué estamos haciendo, qué volumen de información estamos manejando, con qué impacto dentro de la compañía y qué explotación se está haciendo de esa información. ¿Vale? Por lo tanto, ese sería el checklist que yo os recomendaría que tuvierais en mente a la hora de abordar este tipo de cosas. Vale. Disculpad que esta última parte ha sido muy rápida, nos hemos saltado incluso la parte práctica, pero no quiero estirar más del tiempo, que es algo muy a respetar. Hemos visto en el webinar método, lo hemos visto con profundidad, hemos visto escenarios, algunos ejemplos, hemos visto parte de la digitalización y cuál sería el entregable, es decir, la prospectiva nos aporta una serie de factores beneficiosos para la compañía. Es la proactividad a la hora de gestionar problemas perversos, que decía César, resiliencia, como ha dicho César, tenemos un problema de tiempo de vida, mientras que las personas cada vez vivimos más, las compañías cada vez viven menos y tenemos que ver de qué forma conseguimos una mayor longevidad de nuestra organización, ¿no? Desde el punto de vista egoísta. Adaptación, es decir, somos capaces de adecuar nuestra estrategia en base a información de lo que está ocurriendo en el mercado y no en base a lo que se nos supone sabemos individualmente y cuáles son los grados de alcohol de la cerveza del meeting estratégico. Y desde el punto de vista de refuerzo, la posibilidad de que aprovechemos oportunidades de cambio a las cuales nos podemos subir, esa ola que vamos a surfear si estamos atentos a ella, y sobre todo entrenar al equipo a ser capaz de plantear un mecanismo individual, como decía Lucas, de disposición o de actitud proactiva, ¿no? en este mecanismo. Bueno, no sé si queréis, Lucas, César, añadir algo más antes de cerrar y, bueno, que sepáis que en el canal de YouTube vamos a poner la grabación y, por supuesto, la presentación la podéis descargar de la mediateca de Antara en cuanto la subamos. Podéis pasar por ella en cualquier momento. Y César, Lucas, os doy la palabra. Un cierre. César, detrás de ti. Adelante, César, tú que has abierto. Un cierre. Sí, bueno, yo solamente lanzaría otra vez el mensaje de que en una época de discontinuidad. Sí, sí, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Decía que en una época como la actual, que es una época de discontinuidad, la perspectiva yo creo que ha de ser una herramienta que todo equipo directivo que piense en el futuro de su empresa tiene que incorporar. Sí, yo Y creo tiene que que unir yo las dos T's, reafirmaría ¿no? La también, T de bueno, agradeceros talento, a todos la los gente que lo que piense, habéis y la aguantado y tecnología que gracias por darnos apoye, la que oportunidad apoye el de proceso. compartir. Creo que el Y seminario os ha dado es un algunas momento de de las claves actitud. El en estos karma, al dos fin y al sentidos, ¿no? cabo, es la actitud de uno y esto marca el camino. Yo creo que Gracias. es un momento absolutamente increíble, por un lado, bueno, de echar de menos a los que han fallecido, que es un tema pues muy duro de este momento, pero por otro lado, pues esto es único en una vida, ¿no? De unas personas, ¿no? Entonces tenemos que vivir intensamente estas semanas, ¿no? Y eso es yo creo que hay que verlo con mucha oportunidad y con mucha ilusión, independientemente que nos esté obligando a cuestionarnos, pues desde nuestras finanzas a mucha serie de cosas que dábamos por hechas, ¿no? Pero yo mandaría un mensaje de ilusión. Es un momento muy bonito de la historia, sin ninguna duda, ¿no? Muy bien.
Pues gracias, Lucas. Los que hayáis estado atendiendo y hayáis descargado los archivos que tenéis en la sala, igual que habéis podido acceder a los vínculos, espero que os sirvan, sobre todo el site del World Economic Forum que os he enlazado ahí y algunos otros enlaces que aparecían también del MIT, que creo que son introductorios y muy interesantes. Muy bien, pues muchas gracias a todos y espero que nos veamos en un próximo webinar que como este no teníamos previsto, el próximo tampoco lo tenemos previsto, así que os lo anunciaremos con tiempo, pero por sorpresa, como no. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos.